frecuente, que es los aneurismas. Y bueno, para esto, los aneurismas, como bien sabemos, es una dilatación de las arterias. Generalmente se pierde lo que vendría a ser la placa media muscular de la arteria y está presente más que nada en las bifurcaciones por la presión que podamos generar. Ahora, este aneurisma va a ser generado principalmente por el síndrome encefálico, que va a ser lo primero que se va a poder ver en el paciente. Y para esto, el aneurisma, una vez que se haya roto, va a generar lo que vendría a ser el síndrome cefálico con una distensión arterial principalmente. Una vez que se genere el síndrome cefálico, que el paciente en esto nos va a referir que tiene un dolor de cabeza muy fuerte. Y fue el más fuerte que pudo ver en su vida. Posterior a esto, cuando esté roto, puede ser el síndrome de conmoción cerebral. En este síndrome, el paciente va a perder lo que vendría a ser la memoria pura durante segundos a minutos, sin ningún daño en lo que vendría a ser el cerebro. Posterior a esto tenemos el síndrome hemorrágico, donde la hemorragia subaracnoidea es la más frecuente debido a que la vasculatura del cerebro está presente en este espacio. El paciente nos va a sugerir como una cefalea súbita intensa. Ahora, posterior a se haya generado dentro del síndrome hemorrágico, vamos a encontrar el síndrome edematoso. Esto se va a generarse debido a que la sangre es un componente que irrita muy fácilmente las meninges. Entonces va a generar un edema y una inflamación en dicha zona. También, posterior a esto, tenemos el síndrome anémico por la pérdida sanguínea que se pueda generar y también por la hipoxia que está presente en esta. Bueno, otro que tenemos es el síndrome meningio. Como ya les mencioné, el síndrome edematoso también nos va a ayudarnos a generar esto, y esto es también por la sangre y va a irritar la meninge. En esto tenemos que ver lo que vendría a ser la rigidez de nuca, las maniobras de Babin. Posterior tenemos el síndrome de hipertensión intracraniana, donde vamos a encontrar 4 síndromes principales. El síndrome vomítico, el cual va a ser característico porque va a tener los vómitos en forma de un proyectil y van a ser intensos. El síndrome de hipertensión arterial, este síndrome va a venir acompañado por el síndrome de hipertensión endocraniana, debido a que la presión de perfusión cerebral va a tener que ser de 5 a 15 milímetros de mercurio. La hipertensión arterial va a aumentar este nivel, ya que tiene que compensar y mantener de 5 a 15 para evitar tener la hipertensión intracraniana. Para esto, la presión arterial media va a subir directamente a lo que vendría a ser la presión intracraneal. También tenemos el síndrome de edema papilar, el cual este síndrome va a estar presente en pacientes que el aneurisma haya sido roto y ya sea un periodo prolongado de más de 3 a 4 horas. También nos va a ser un indicador de que la hipertensión arterial está siendo mal controlada y podría ser una de las causas del aneurisma. Y tenemos el síndrome cefalálgico. Posterior a esto, de acuerdo al daño que haya generado el aneurisma, vamos a tener el déficit focal. Dicho déficit puede ser motor, puede ser sensitivo, puede haber la fascia de Broca y también la fascia de Wernicke. En el caso del déficit motor, vamos a tener lo que vendría a ser la hiperreflexia, la hipertonía. En el déficit sensitivo se va a perderse la sensibilidad y podemos ver la presencia de la hipoestesia. Ahora, lo que debemos evitar es el síndrome del vasoespasmo. Como ya les mencionaba, en el síndrome de hipertensión intracraneal, el vasoespasmo va a ser la dilatación de los vasos. Entonces, si tenemos que los vasos se han dilatado, va a hacer que la presión arterial disminuya, por ende va a aumentar la diferencia que vendría a ser la presión arterial media con la presión intracraneal, va a ser mucho más alta. Entonces se va a subir en los niveles, que son los 15 milímetros de mercurio, llegando a ser mayores a 22 milímetros de mercurio para considerar que tenemos una hipertensión intracraneal. Otro de las patologías vasculares que vamos a tener son las malformaciones arteriovenosas. Esto principalmente va a ser porque no va a llegar la sangre al lecho capilar. Entonces va a generarse un nidus arterial,
y esto va a generar que la presión de las arterias, como es más alta, va a generar la ruptura de las venas que van a soportar toda esa presión alta. Entonces, para esto también tenemos lo que vendría a ser el síndrome de hipertensión intracraneal, igual que les expliqué, los mismos síndromes, síndrome vómico, cefalálgico, de edema papilar, el síndrome de conmoción cerebral y el síndrome comatoso debido a la fuerza que va a ser ejercida. Ahora tenemos el síndrome de robo vascular, que esto principalmente la sangre es como que va a buscar la forma de ir más rápido su trayecto. Entonces va a evitar llegar a algunas partes del cerebro, yéndose por esa malformación arteriovenosa, y va a generar la hipoxia, la isquemia en algunas superficies, y esto nos va a dar el síndrome cognitivo-conductual, el cual es muy frecuente que pueda afectar tanto el lóbulo frontal o el lóbulo temporal. Como sabemos, el lóbulo frontal va a generar alteraciones conductuales en el paciente, y en el caso del lóbulo temporal va a generar las crisis epilépticas. Y esto nos va a llevar a un síndrome convulsivo, el cual puede ser generalizado o parcial. También tenemos el síndrome hemorrágico, que también nos va a dar el síndrome cefálico, como ya les mencionaba, el vómito y el síndrome meningio. Otra patología que vamos a tocar va a ser la hidrocefalia. En este caso vamos a tener dos tipos de hidrocefalia, una aguda o de instauración brusca, y la otra que es muy frecuente en lo que vendría a ser mayores de 2 años, que es una hidrocefalia crónica o que va a ser de evolución lenta. En cuanto a la hidrocefalia brusca o aguda, como dice su nombre, se va a instaurar de manera instantánea, por lo que vamos a tener principalmente lo que vendría a ser el síndrome de hipertensión intracraneana. Por ende, este síndrome que va a conllevar lo que vendrían a ser estos vómitos en proyectil bruscos, hablamos del síndrome vomítico, el síndrome de hipertensión arterial, bueno, que si no lo han entendido es prácticamente una resta de lo que vendría a ser la presión de perfusión del cerebro. ¿Qué va a pasar? Cuando hablamos del cerebro vamos a tener a dos variables en este caso, que vendría a ser la PAM, presión arterial media, y la otra que vendría a ser la PIC. Entonces, cuando hacemos la resta de ambos, vamos a tener lo que vendría a ser la perfusión hacia el cerebro, es decir, lo que le llegue el oxígeno. Cuando tenemos lo que vendría a ser este proceso de hipertensión intracraneana, vamos a ver que, bueno, la PIC se está elevando, por ende, como mecanismo compensatorio, la PAM también se tiene que elevar, y hablamos de este síndrome de hipertensión arterial. En cuanto al síndrome de edema de papila, bueno, es propiamente porque está habiendo una compresión hacia el nervio óptico y se está dándose este edema, y el síndrome cefalálgico, que tiende a incrementar bastante cuando la persona se salva. En cuanto a lo que vendría a ser, también se puede dar la conmoción cerebral, que es una pérdida de la conciencia, como ya nos mencionó, de segundos a minutos. Y bueno, aquí vamos a tener algo muy importante, que son 3 cuadros que nos habla el libro, que vendría a ser en el caso de lactantes, que es un síndrome bastante importante, el síndrome de la macrocefalia. ¿Qué pasa? Bueno, en este caso las suturas de los lactantes, los neonatos, no está todavía osificado, por ende tiende a distenderse. Observamos lo que vendría a ser la macrocefalia, ¿verdad? La frente prominente, entre otras cosas. En cuanto a lo que vendría a ser el adulto, ya es netamente también podría ser un agudo, también una devolución lenta. En este caso hablamos de lo que son el síndrome motor piramidal, con todo lo que vendría a ser la clínica y parafilia y hipertonía. El síndrome cognitivo-conductual, aquellas personas que no pueden prestar atención o tienen dificultades para ella. El síndrome convulsivo, justamente por este incremento de la presión intracraneana. El síndrome cerebeloso, que vamos a ver que, bueno, en la región de la fosa posterior, bueno, al ser comprimida se va a generar, ¿no? Todo lo que vendrían a ser alteraciones de la marcha, del equilibrio, entre otros. Y bueno, el síndrome de incontinencia urinaria. Bueno, tenemos también otro grupo que vendrían a ser aquellos mayores de 2 años, que ya no hablamos ya de los lactantes, sino de estos niños mayores, donde hablamos justamente de este síndrome cefalálgico que se va a seguir manteniendo, de igual forma el deterioro cognitivo, el síndrome piramidal, y aquí vamos a hablar de lo que vendría a ser el síndrome de la motoneurona superior, y bueno, los síndromes neuroendocrinológicos, que van a ser uno ya sea en la pubertad precoz o la pubertad tardía. Otra patología que vamos a tocar vendría a ser el TEC, y esto es más o menos hablando de todo lo que ya hemos venido, ¿no? Ya hemos hablado en el caso del TEC, que vendría a ser ese traumatismo encefalocraniano, que bueno,
tiende a ser jaque ocasionado por un trauma de alta energía. Hemos visto que bueno, este TEC va a generar de hecho una hipertensión endocraniana y todo lo que va a conllevar, todos los síndromes que ya les he explicado, pero asimismo vamos a ver que esta hipertensión endocraniana puede ser causada a su vez por un síndrome hemorrágico. Este síndrome hemorrágico va a conllevar a su vez, como ya les ha explicado mi compañero, el síndrome edematoso. Es decir, que bueno, poco a poco por la inflamación ese cerebro se va a ir distendiendo y al ser el cráneo un compartimento bastante rígido, lo que va a ocasionar es un síndrome hipóxico. De igual forma vamos a observar un síndrome anémico y el síndrome cerebeloso. Si esta hipertensión endocraniana va a persistir y hablamos de un síndrome de herniación, que es propiamente el enclavamiento, lo que conocemos que es cuando justamente este tejido cerebral va a tratar de protruir por cualquier agujero, y en este caso hablamos del síndrome radial expansivo, que quiere decir que cuando hablamos de un traumatismo en una zona focal de lo que vendría a ser el cerebro y de esta se va a ir poco a poco expandiendo. En cuanto a lo que vendría a ser el síndrome focal cortical, de igual forma vamos a ver que netamente es de acuerdo al área donde se ha dado el TEC. Hablamos por ejemplo de la zona frontal, muy relacionada con lo que vendría a ser la parte conductual, desinhibición, y la parte temporal con las epilepsias, la memoria, la parte parietal, la memoria, y la parte occipital netamente con lo que vendría a ser el centro de la visión, que son las alucinaciones visuales. Bueno, los tumores intracraneales es una masa que va a estar presente en todo lo que vendría a ser el cerebro. Entonces tenemos que tener en cuenta que si encontramos en una superficie que es cerrada una masa, va a generar una presión, entonces también se va a generar el síndrome de hipertensión intracraneana. Como ya se les explicó, es lo mismo, y una de las cosas que vamos a ver muy frecuentemente es la hidrocefalia. Dependiendo a dónde se encuentren los tumores intracraneales, también va a presentar su patología, como podría ser el síndrome cerebeloso, si es que encontramos el tumor en la fosa posterior o está afectando, comprimiendo el cuarto ventrículo. Bueno, para esto hacemos las evaluaciones de la dismetría, como podemos ser el paciente. También tienen una marcha táxica y no tienen una buena coordinación. También tenemos el síndrome de la herniación, como ya dependiendo ya nos explicaba del síndrome radial expansivo, el cual esto va a ser por el efecto de masa, va a intentar querer salir, entonces va a haber una compresión esta compresión va a generar que en ese espacio donde se está haciendo la compresión se genere un edema perilesional. El edema perilesional va a generar las protrusiones y por ende también se va a generar el bloqueo o el cierre de un síndrome intracraneal. Tenemos también el síndrome focal cortical. Esto va a variar la presentación clínica de acuerdo en dónde encontremos. Si encontramos en la parte frontal, vamos a encontrar lo que vendría a ser alteraciones conductuales. En el caso del temporal van a ser las crisis epilépticas. En el ámbito parietal vamos a ver una alteración en cuanto a la sensibilidad. En el occipital vamos a ver lo que vendría a ser la hemianopsia homónima contralateral. En el caso del cerebeloso, toda la clínica de lo que vendría a ser las disar, lo que vendría a ser las ataxias. El tronco encefálico, dependiendo a qué grado de nervio esté siendo afectado, y el hipofisiario va a estar muy relacionado con los síndromes neuroendocrinos que podemos encontrar. Estos tumores, como ya sabemos, son los hipofisiarios y podemos presentar el Cushing, acromegalia, la galactorrea, la menorrea y la diabetes insípida. Y bueno, el síndrome hidrocefálico, el síndrome motor piramidal, como ya lo mencionaba, el cognitivo conductual, principalmente con la afectación del lado frontal o del lado parietal, el síndrome convulsivo por afectación en el lóbulo temporal, el síndrome cerebeloso y la incontinencia urinaria, que va a generar una retención de la orina y mal control de lo que vendría a ser la función intestinal. Los abscesos cerebrales, bueno, la principal diferencia con los tumores es que en el absceso esto va a ser causa de una infección, ya sea, lo más frecuente son bacterianas, pero estos pueden ser parasitarias, pueden ser
y también por hongos. En esto tenemos el síndrome de hipertensión intracraneana, como ya se mencionó, y casi en todas las patologías va a ser la presencia de esto debido a la oclusión que pueda haber para la circulación de líquido cefalorraquídeo. No hay una buena relación en caso de lo que vendría a ser la producción y la reabsorción de dicho líquido. El síndrome febril, porque estamos viendo que va a haber un proceso infeccioso en este caso. El síndrome de respuesta inflamatoria, esto ya va a ser en un caso de que el paciente esté avanzado y esté diseminándose la infección. Los abscesos también nos pueden llevar al síndrome convulsivo, como ya se mencionó, y también al síndrome meningio. Los abscesos, como está habiendo la presencia del síndrome de hipertensión intracraneana, nos va a darnos la herniación cerebral, y también los síndromes de focal neurológico, igual que ya les mencionaba, el frontal, el temporal, el parietal y el cerebeloso. Y bueno, finalizando, vamos a hablar de esta patología que vendría a ser la del trauma vertebromedular, que en este caso va a ser el tipo que vamos a tocar. Bueno, vamos a tener dos tipos de, bueno, antes, el traumatismo vertebromedular va a ser aquel trauma, como dice, que va a tener afectación tanto de la vértebra como de la médula, y vamos a ver en este caso que la médula tiende a ser una estructura bastante vulnerable. En esta vamos a diferenciarla de dos. El trauma que va a ser primario, que es netamente, como se dice, va a ser... Abócate los síndromes. Ya. El primario, en este caso, que vamos a hablar del trauma de contusión, es netamente el golpe que va a tener sobre la médula. Por ende, como es un canal bastante rígido y bastante estrecho, vamos a ver lo que vendría a ser el síndrome de hematoso. De igual forma va a dar lo que vendría a ser el síndrome compresivo por fragmentos. ¿Qué va a pasar cuando tenemos una fractura de lo que vendría a ser las vértebras y un fragmento óseo llega a lo que vendría a ser el canal? Vamos a tener lo que vendría a ser una obstrucción del mismo, y por ende, como tiene una irrigación pobre, vamos a hablar del síndrome isquémico. De igual forma, si es que se da podemos ver que se afecta justamente la vasculatura, hablamos de un síndrome hemorrágico, y finalmente un síndrome seccional, ya sea parcial o completo. En cuanto a lo que vendría a ser el síndrome medular completo, vamos a ver que este es el que se va a dar de manera brusca, es una sección transversal de todo lo que vendría a ser la médula. Hablamos tanto de cordones anteriores como posteriores, por ende se habla de un shock medular. En este caso se dice que es irreversible. Y bueno, vamos a hablar también de lo que vendría a ser el otro síndrome, que es el medular incompleto, que a su vez se va a dividir entre lo que vendría a ser el medular anterior y posterior, de hecho, teniendo en cuenta lo que vendrían a ser los cordones tanto anteriores como posteriores. En el caso del medular anterior, justamente porque solo tenemos una arteria espinal anterior, se va a dar lo que vendría a ser el síndrome isquémico. En el caso de lo que vendría a ser el shock neurogénico, vamos a tener justamente el síndrome de hipotensión, si es que no se llega. Acá hay un predominio parasimpático. En el síndrome de shock neurogénico se va a tener un daño simpático, pero por ende el parasimpático tiene que compensar, por ende hay una hipotensión con bradicardia. Y el síndrome radicular asociado. Y bueno, también se va a tener de la mano lo que vendría a ser el síndrome de hematoso, que ya lo mencioné, el síndrome isquémico, y es esto. Muy bien. Chicos, este tema es muy importante, ¿de acuerdo? Es más sencillo de lo que parece. Esto es un juego mental médico, ¿de acuerdo? Un juego mental médico. Por ejemplo, viene un paciente con dolor de cabeza, tiene un síndrome cefalaico, ¿no? Viene un paciente con náuseas, tiene un síndrome náuseas. ¿Sí? Viene un paciente con vómitos, tiene un síndrome emético. Y así, cada patología. Por ejemplo, acá podríamos poner, en vez de TCA, podríamos poner hemorragia intracerebral. Hemorragia intracerebral. O sea, ¿qué cosa es esto? Esto es sangre. Nada más es sangre en el cerebro, ¿cierto? ¿Qué cosa puede haber? ¿Qué cosa puede producir la sangre en el cerebro? La sangre irrita. La sangre es así. Es sucia, cochina, irritante, genera sinequias, detritus, donde quiera que esté la sangre es así. Por ejemplo, si ustedes ven un paciente o una persona que es atropellada, ¿no? Y tiene un hemoperitoneo, van a ver que su abdomen está en tabla. Si ustedes ven un paciente que tiene una melena, por ejemplo, le va a doler antes de hacer la melena.
¿Qué quiere decir? Que la sangre pues es así irritante. Imagínense lo que le hace al cerebro. Lo cocina. Entonces genera, ¿qué cosa? Genera volumen, genera irritación, genera inflamación, y de ahí uno puede desglosar una serie de síndromes. Hipertensión endocraniana. ¿Qué significa hipertensión endocraniana? Simplemente mayor presión en la cabeza, nada más. Eso es hipertensión endocraniana. Está como una olla a presión, ¿sí? La hipertensión endocraniana puede conllevar ¿qué cosa? Pérdida de conciencia, cefalea, vómitos explosivos, deterioro neurológico, deterioro rostro-caudal, convulsiones, miles de cosas. Y así, ven que estamos haciendo un juego mental médico. ¿Sí? Puede generar irritación meningea, ¿sí? La sangre. O sea que hasta Kernin-Brunskiski puede haber, ¿sí? ¿De acuerdo? Puede haber rigidez de nuca, ¿sí? En el HCA, la hemorragia sufraganoidea, por ejemplo, hay rigidez de nuca, el paciente está así. ¿De acuerdo? Deterioro focal, eso significa pues que dependiendo dónde esté el sangrado en el cerebro, puede haber ciertos déficits, ¿no? Porque el cerebro tiene un mapa insertado ahí, ¿sí? Le han diseñado, le han puesto como una especie de numeritos, como un hombre incluso han dibujado, ¿no? El músculo de Penfield, digamos, ¿de acuerdo? Entonces, existe un mapa cerebral y dependiendo dónde se produzca la lesión para que genere la clínica. Puede haber una hemorragia frontal, digamos, en el lóbulo frontal. Puede haber problemas de comunicación, puede haber debilidad, ¿sí? Problemas de memoria, etc. A nivel parietal, problemas sensitivos. A nivel temporal, puede haber alucinaciones, convulsiones. A nivel occipital, problemas de la vista, etc., ¿no? Entonces, eso se refiere con problemas focales, dependiendo dónde esté el sangrado. Otro irritativo, lo que les decía, ¿no? La sangre irrita, el paciente puede tener irritación cortical, puede convulsionar, ¿no? Y podemos poner síndrome convulsivo. Y así, podemos seguir hablando toda la tarde sobre síndromes. También ha mencionado la hidrocefalia. Hidrocefalia es acumulación de LCR, ¿no es cierto? Nosotros tenemos cavidades dentro del cerebro llenas de líquido cefalorraquídeo. Es como el motor de un carro, tiene que estar siempre lubricado, siempre lubricado. Entonces, este LCR todos los días se produce y todos los días se reabsorbe, ¿sí? En constante movimiento, ¿de acuerdo? Si hay alguna obstrucción, aumento de la producción, etcétera, se produce hidrocefalia, que va a ser la acumulación de este líquido, ¿no? Y de ahí vienen los problemas. ¿Qué cosa va a generar? Que como un globo el cerebro se va hinchando, va a generar expansión radial, ¿sí? Puede haber una irritación cortical también, sí, la corteza va a comenzar a chocar pues, con las meninges, el hueso, etcétera, y va a haber una irritación cortical, convulsiones, cefalea, hipertensión endocraniana, náuseas, vómitos, mil cosas. Pares craneales alterados, sí, absolutamente. Por ejemplo, el Parinau es el síndrome propio de la hidrocefalia en niños, ¿no? Que es la parálisis de la mirada vertical, síndrome de Parinau, ¿no? Y hay muchos más. Han mencionado también por ahí, no lo dijeron, pero han mencionado la triada de Hacking-Adams, ¿no? Los expositores, ¿qué es eso? Eso se presenta en la hidrocefalia crónica, ¿no? O a presión normal, le llaman. Es una hidrocefalia más larvada, ¿no? Su clínica es de instalación más crónica, poco a poco se da. Entonces estas personas comienzan a tener problemas o deterioro mental, ¿no? Problemas esfinterianos, no controlan esfínteres, y también ataxia, ¿sí? La triada de Hacking-Adams. Por ejemplo, también se puede presentar eso, ¿no? Lo han mencionado. Y otros muchos más, ¿no? Ahora, en TEC, el traumatismo craneoencefálico puede generar mil cosas, muchachos. Dolores de cabeza, náuseas, vómitos, convulsiones, conmoción, que es la pérdida de conciencia, puede generar déficit, ¿no? Parálisis, digamos, si hay alguna isquemia o algún sangrado en una zona elocuente, le llamamos, que es la zona importante del cerebro. Puede generar también paresias, plegias, etc. El PEIC significa proceso expansivo intracraneal, ¿de acuerdo? Sus compañeros lo han mencionado como tumores. Pero nosotros, a grosso modo, hablamos de proceso expansivo intracraneal, que puede tener múltiples etiologías, no necesariamente un tumor, puede ser un quiste, puede ser un absceso, ¿no? Puede ser un tumor, puede ser una metástasis,
pueden ser 1000 cosas. ¿De acuerdo? El diagnóstico definitivo recién lo vamos a ver cuando lo abramos y le saquemos una muestra y lo llevemos a anatomía patológica. Por eso le he puesto al inicio proceso expansivo intracraneal, no le estoy poniendo tumores. Podría ser, ¿ya? Pero lo que engloba al inicio es proceso expansivo intracraneal. ¿Y por qué les digo esto del inicio, muchachos? Ustedes van a estar en el internado, van a estar en el SERUM, van a trabajar de repente en clínicas, etc. Entonces, no van a tener a la mano pues estudios como la tomografía, no van a tener resonancia. Incluso en mi hospital, imagínense, no tenemos ni tomografía ni resonancia, ¿no? Nuestro hospital es un hospital de contingencia, es un hospital de lata, los que han estado rotando, ¿no? Producto de la corrupción. Entonces no tenemos ni siquiera un tomógrafo. Entonces ustedes van a estar así en la periferia, peor todavía. ¿Y van a depender de qué? De sus síndromes. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Viene un accidentado, viene un trauma cráneoencefálico. Entonces, ustedes no solo pueden, o no solo deben ponerle TEC. Muchos de nuestros colegas le ponen TEC y lo refieren al paciente. Eso no es justo. ¿De acuerdo? Para empezar, el TEC es un mecanismo, no es un diagnóstico sindrómico. Lo que tú tienes que hacer es ver qué cosa lo está matando al paciente. ¿Sí? Si es un TEC, podrá tener de repente una hemorragia. Entonces, pondremos hipertensión intracraneal. Entonces, nosotros vemos pues, que si la referencia del médico dice TEC, significa que no lo está manejando. Simplemente lo ha recibido, se está deshaciendo, está mandando al hospital. Eso es incorrecto. Pero si le pone hipertensión endocrinal, ya sé que lo está manejando. Sé que le está poniendo algún tratamiento y sé que ha valido la pena que el paciente haya llegado a su posta. ¿Sí? Si no, más fácil sería que vaya a la policía y la policía lo trae rapidito, sin coordinar. Nada que acéptame, por favor. No, lo lleva al toque y lo deposita en el hospital. Entonces se dan cuenta, muy importante es dónde llega el paciente al inicio y va a llegar a vuestras manos. Por eso es importante los diagnósticos sindrómicos. No van a necesitar de exámenes auxiliares para ya ir manejando al paciente. ¿De acuerdo? Es por eso que les he hecho exponer esto. Muy bien. Y los expositores, a ver, que me digan, ¿qué cosa es un síndrome? Para empezar, hemos hablado de cosas es un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Un conjunto de signos y síntomas, pero que tienen una relación fisiopatológica. Eso es un síndrome. ¿Entendido? Muy fácil, ¿no es cierto? ¿Le duele la cabeza? Cefalalgia. ¿Le duele la columna? ¿Qué síndrome sería? ¿Cómo lo dice? Son internos, a ver, ¿cómo presentan a su paciente que le duele la columna lumbar? ¿Qué van a decir? Doctor, ¿le duele ahícito? ¿Le duele más arribita? ¿Más abajito? ¿Al costadito? ¿Cómo lo dice? Hay una terminología, ¿no? Por eso son los síndromes. Debe decir síndrome de dolor axial. En columna es eso. Y sabemos que el síndrome de dolor axial, en su momento lo haremos, obedece a causas mecánicas. ¿De acuerdo? Causas mecánicas. Muy bien. Y así sucesivamente. Entonces, el grupo quiere exponer la parte de historia clínica. ¿Lo tiene listo? Sí. Preséntenlo, por favor. Es lo primero que vamos a hacer. ¿Qué?